La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en su programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, ya saben, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República, en alguno que otro lugar del país, pero llegamos también, por supuesto, a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo a través de internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx. Repito, hoy es el primer programa de este año 2019, aquí en vivo, como lo anuncié ya hace un momento, y pues simplemente no me resta más que darles la bienvenida en este nuevo año a todos ustedes, que gracias a ustedes, y no me va a dar pena decirlo, somos el programa más escuchado en la radio mexicana en este complejo horario de los sábados, de las 4 a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Así que aquí estamos con mucho gusto. Le aprecio, como siempre, a las personas que amablemente se han comunicado a nuestras vías electrónicas para establecer contacto con ustedes, como son el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com o bien la página de Facebook Villalpando y la Historia, que están a sus órdenes para cualquier tipo de comentario, queja, crítica, petición, saludos, inclusive petición de saludos como los que tenemos hoy, con todo gusto. Le agradezco infinitamente, para empezar, a doña Aurora Romero, que nos está escuchando, muchas gracias. También a nuestro amigo Tony Fuentes, que nos saluda desde Hermosillo, Sonora, se lo aprecio enormemente. Don José Naum, que me hace ahí recomendación de un programa de televisión. A mí no me gustan esas series de los narcos, le confieso, don José, ni las veo. A lo mejor es interesante, pero a mí francamente no, los programas de ese tipo de violencia no me agradan. Pero en cambio me hace un comentario muy inteligente, y así me parece, porque dice que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tema del cual hablaremos esta tarde, desde hace 25 años en que apareció, se ha manifestado y ha declarado estar en contra del sistema. Y dice don José Naón con mucha inteligencia, ¿de cuál sistema? Si en ese tiempo ha cambiado el poder pues en realidad 3 veces, primero panistas, luego priistas y hoy morenistas, y los zapatistas siguen inconformes. Yo creo que es una inconformidad perpetua. Pero bueno, eso platicaremos en un rato más, don José. Muchas gracias. También le aprecio a don Rolando Orozco, que desde Puebla nos escribe, como siempre. Se lo agradezco infinitamente. A doña Frida Meyers, nuestra amiga, que me pide que salude y felicite a su papá, don Jesús García, que cumple años el día 7 de enero. Así que, don Jesús, está usted felicitado en nombre de su hija y del mío también. Doña María Georgina, que nos saluda desde los Altos de Jalisco, que nos desea un buen año, igualmente para usted. Nuestro amigo Fernando Salinas, que nos saluda como siempre allá desde McAllen, que quiere que saludemos a sus empleadas en su tienda de Flans Boutique, sus empleadas Namira y Tencha. Así que están saludadas también hasta McAllen. Y doña Adriana Ramírez, que también nos saluda como siempre y nos felicita por el inicio de año. Bueno, vamos a empezar este año hablando de un tema, ya lo anuncié tanto en el Facebook como ya platiqué un poquitito de él hace un momento, ya que hace 25 años, hace un cuarto de siglo exactamente, el día 1 de enero del año de 1994, muchos se han de acordar, muchos no, porque no habían nacido entonces, o algunos estaban en la primera infancia y no tenían todavía conciencia de lo que sucedía en su entorno, pero los de mi edad, más chicos, más grandes, se acuerdan perfectamente bien que nos amanecimos ese 1 de enero del 94 con la noticia de que un grupo armado de insurrectos había ocupado la ciudad de San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, que habían atacado particularmente en un lugar que se llama Rancho Viejo, por ahí muy cerca, el cuartel general de la 31 o 31ª zona militar, y que pues en el combate habían sido rechazados del cuartel, a pesar de que faltaban muchos soldados que se encontraban francos,
por ser un día de asueto, día de festejo en todo el país, pero sin embargo lograron ocupar esta ciudad importantísima de Chiapas y bellísima ciudad de Chiapas, que es San Cristóbal, y pues se calculó, según las notas de prensa, que más de 2.500 hombres de esto que se autodenominó Ejército Zapatista de Liberación Nacional habían ocupado esta población, todos ellos con un signo distintivo. Portaban uniformes tipo militar, de este verde olivo que emplean nuestros soldados, pero además también cubrían sus rostros con pasamontañas o con algún tipo de telas que los hacían aparecer totalmente esbozados o embosados más bien, y con ello únicamente dejaban fuera libre a veces la boca y los ojos, a veces nada más los puros ojos. Inmediatamente también supimos que la primera orden que el presidente de la República, en ese entonces Carlos Salinas de Gortari, dio al ejército mexicano fue replegarse, concentrar efectivos, evaluar la situación, y pues en los medios de comunicación se dijo que todo esto era verdaderamente sorpresivo. De pronto este grupo de alzados había tomado San Cristóbal, y un hombre que al parecer los dirigía o que se decía únicamente ser el vocero de ellos y que se presentó como el subcomandante Marcos, comenzó a dar una serie de entrevistas y de discursos anunciando que tenían la intención de partir de inmediato hacia la capital de la República Mexicana, que deseaban combatir y destruir al Ejército Federal de la República porque era el enemigo de la clase social de los indígenas. También habían editado un pequeño periodiquito en el cual hicieron circular la noticia de que ellos iban a combatir a este ejército opresor que los había explotado y que había que disolverlo. Y esto es lo más interesante: en esos primeros discursos de ese primer día de guerra en Chiapas, el subcomandante Marcos y todos los demás hombres que pertenecían a este Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunciaron que estaban peleando por el socialismo. Escuchen, amigos, para el día 2 ya habían cambiado el tema, ya estaban por los derechos de los indígenas y de los habitantes originarios. La idea socialista les duró un día nada más. Como que Marcos captó, se dio cuenta de que pues no era exactamente el tema más agradable para mucha gente, y encontró en cambio que esta defensa de los pueblos indígenas, que al parecer hacía brotar de nuevo lo que se llamó el México profundo, se convirtió en un gran escaparate internacional. Y a partir de ese momento, del día 2-3 de enero, cuando tocó la fibra sensible de esta humanidad solidaria que vela o que se preocupa por los pueblos originarios de América, se convirtió en la atracción internacional. Todos los ojos del mundo estuvieron puestos sobre Chiapas, particularmente los ojos europeos, tanto de intelectuales como de activistas políticos, como de muchachas perdidamente enamoradas del galancísimo subcomandante Marcos, como ahorita platicaremos. Pero repito, ¿era una sorpresa? Al parecer no. El general Miguel Ángel Godínez ya había informado desde un año antes al presidente de la República. Godínez era el comandante de la región militar, que había grupos armados, guerrilleros en Chiapas, y Salinas pues no hizo caso simple y sencillamente. Pero a los pocos días después del lanzamiento, por ahí del 3-4 de enero, hubo una gran batalla muy fuerte en Ocosingo, en donde murieron muchísimos soldados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde fallecieron también en combate 15 elementos del Ejército Mexicano. Y en esos días también nuestra Fuerza Aérea participó. Fíjense, nuestros pilotos de combate de la Fuerza Aérea Mexicana no habían participado en ningún tipo de batalla aérea desde los días del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial, y hasta ahora en 1994 vuelven a participar, a entrar en acción, ametrallan las posiciones zapatistas, les arrojan rockets o misiles pequeños que contaban los aviones Pilatus y los helicópteros Bell y los aviones Arabá con los que estaban dotados, y nuestros pilotos pues volvieron a entrar en combate, combatiendo, valga la redundancia, a las posiciones zapatistas. Para el día 9 de enero de ese año de 1994, después de 8 días de combates en los cuales la sorpresa del primer día sí,
permitió que tomaran San Cristóbal, pero en los demás días, los 7 días siguientes, la actuación del ejército mexicano obligó a los zapatistas a replegarse hacia los municipios en los cuales, o ejidos donde tenían pues mayor control, como este famoso de Guadalupe Tepeyac, allá en Chiapas, y el presidente de la República, una vez que el general Riviello Bazán, el secretario de la Defensa Nacional, le dio el parte de novedades y le dijo que pues ya estaban derrotados en realidad, que la superioridad tanto numérica como en armamento del ejército mexicano era absoluta con respecto a las tropas zapatistas, y entonces el presidente Salinas le preguntó al general Riviello que si estaría listo el ejército mexicano para un cese unilateral del fuego. Salinas confiesa en sus memorias que el general Riviello se le quedó viendo y le dijo: señor presidente, haremos lo que usted ordene, y Salinas decidió parar la guerra, detener las hostilidades en una especie de rendición política del ejército mexicano que ya había vencido militarmente a los rebeldes, pero con esto Salinas pensaba salvar su imagen. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este segundo bloque de esta tarde de la historia que quiero vivir, que estamos dedicando a recordar que hace 25 años ocurrió la guerra de Chiapas, esta guerra curiosísima, muy a la mexicana, como ahorita platicaremos, pero antes quiero agradecerle a don Roberto Carlín, que me saluda, dice, desde la Sierra de Santa Rosa, donde hay nomás traslomita. Muchas gracias, don Roberto, se lo aprecio enormemente. Don José Naún, que me volvió a escribir, estoy de acuerdo con usted, comenta, se lo agradezco infinitamente. Don Aurelio Duarte Ávila, desde Fortín de las Flores, me manda saludos de las familias Hernández Cortés y Duarte Hernández, se lo agradezco infinitamente. También don Emanuel Torres Ríos, que lo está escuchando, dice: con mucha alegría por ser su cumpleaños. Pues muchas felicidades, don Emanuel, de veras muchas felicidades. Y don Federico Flores, que se reporta desde Acapulco, me hace aquí un comentario, pero algo que me llamó la atención, y tiene toda la razón, me está llamando la atención porque faltó el temario, como siempre lo hago, de lo que vamos a platicar así a grandes rasgos en este 2019. Y tiene toda la razón don Federico, y rápido simplemente le doy 3 datos. Primero, naturalmente tenemos que reaccionar a lo que vaya sucediendo, como siempre lo hacemos. Por ejemplo, la semana que entra pienso dedicarlo, como ustedes escucharon seguramente, ha habido anuncios varios aquí en esta emisora. Antes inclusive de iniciar el programa se presentó uno en el que la Cámara de Diputados está organizando unas reuniones, sesiones públicas para entender y explicar lo que es la Guardia Nacional. Como no sé si me vayan a convocar, porque nada más convocan expertos y no a los que saben, pues yo voy a dedicar el programa siguiente a explicar el tema de la Guardia Nacional, que hace un año exactamente, en enero, lo hicimos, pero en aquel tiempo pues ni nos pelaron, nadie nos hizo caso. Así que ahorita, al mismo tiempo que a partir del 8 de enero habrá sesiones en la Cámara de Diputados hablando del tema, pues yo también voy a platicar con ustedes del mismo tema de la Guardia Nacional, tan nombrada, tan mentada en estos últimos días. Este será una parte de lo que nos ocupa en el año, la reacción histórica hacia todo lo que vaya sucediendo. Por supuesto, ocuparemos las efemérides importantísimas que nunca omito, como las de septiembre, pero este año hay 2 acontecimientos importantes. Uno, el centenario de la muerte de Emiliano Zapata allá en abril. Vamos a platicar ampliamente sobre Zapata, pero también algo bien importante. En el mismo mes de abril, por el día 22, se cumplen 500 años, medio siglo, de la fundación del puerto de Veracruz. Así que también vamos a dedicar algunos programitas a estudiar la historia de este magnífico lugar que es Veracruz, nuestro puerto de entrada y salida más importante, y quizás uno de los lugares con más historia en nuestro país. Pero déjenme regresar a Chiapas, que estamos platicando del tema porque ustedes bien saben que apenas hace unos días, el día 1 de enero, justamente al cumplirse 25 años, un cuarto de siglo del alzamiento, reaparecieron algunos comandantes, más bien subcomandantes, como ellos se llaman, el subcomandante Moisés y otros más, para decir claramente que están en contra de la nueva política pública del presidente Andrés Manuel López Obrador de poner un tren, el ferrocarril, el Tren Maya,
en la península yucateca. Se lanzaron durísimo contra él, ahorita lo comentaré hacia el final del programa, pero pues, reaparecieron y como bien decía nuestro amigo al principio del programa, pues siempre están contra todo. Efectivamente, hoy están contra Andrés Manuel López Obrador. Pero hace 25 años, si se acuerdan amigos y los que no lo vivieron, me gustaría contarles que los protagonistas fundamentales de lo que pasó hace un cuarto de siglo fueron 4 personajes. Primero, precisamente este hombre mítico, el subcomandante Marcos, llamado en realidad Rafael Sebastián Guillén. Un hombre educado por los jesuitas, que fue profesor universitario, que después encabezaría la lucha guerrillera en Chiapas con este nombre de subcomandante Marcos, y pues un personaje muy curioso porque se convierte en comandante en jefe de hombres claramente indígenas, dicho con el mejor de los respetos, de procedencia tzotzil, tzetzal, tojolabal, cuando él es criollo blanquito por completo. Es algo verdaderamente singular. Sus soldados eran indígenas, él no lo era. Un poeta, un filósofo que daba mensajes literarios, a veces inentendibles, se convierte pronto en una figura carismática y muy mediática, sobre todo porque ustedes lo pueden ver en las imágenes y lo recordarán así, o véanlo, como lo puse yo en la página de Facebook. Siempre estaba con un uniforme verde, con una cachucha militar, que tenía como decorado unos audífonos que iban de oreja a oreja por arriba de la gorra, fumando una pipa, con esta pasamontañas o esta tela que lo embosaba por completo el rostro y únicamente dejaba fuera las puntas de la nariz, los labios y los ojos, y se va a convertir pronto en un ídolo, un auténtico ídolo, gracias a que su imagen corrió no solamente por el país, sino por todo el mundo civilizado, y se va a convertir en una referencia para los intelectuales, en motivo de análisis para los estudiosos, en un espejo de ilusiones, en, por supuesto, objeto de entrevistas, de citas, de artículos, de ensayos, de libros, bueno, con todo respeto lo voy a decir, hasta objeto de sueños eróticos de mujeres mexicanas y sobre todo europeas que enloquecían por él. Se pensaba que su imagen sería una especie de imagen mítica como la del Che Guevara, ¿se acuerdan? Esta imagen gráfica del Che con su boina que ha permanecido ya por décadas, más de 50 años de su muerte, y sigue sin embargo la imagen viva a través de este ícono que es el Che Guevara, y se pensó que Marcos podía llegar a ser algo así, algo similar. Finalmente no lo fue, porque se fue difuminando su presencia, pero es un personaje importantísimo, digno de una biografía, porque hay que saber quién fue, quién era, qué quiso hacer, porque desapareció durante mucho tiempo y la maledicencia pública, quizá con razón, dijo que el gobierno mexicano, primero el presidente Fox y más tarde el presidente Calderón y el presidente Peña, lo mantuvieron fuera del país bien becadito, con alta lana para que no diera lata, y sin embargo en el año 2014 regresó a Chiapas, anunció que el subcomandante Marcos moría y que en su lugar renacía él mismo, Sebastián Guillén, con otro nombre. Ahora es el subcomandante Galeano. Se cambió de nombre pues para darle una especie de reciclada. Este es el primer gran personaje de esta guerra. El segundo es el propio presidente Salinas de Gortari, a quien le estalló en las manos el conflicto de Chiapas, quizá como una respuesta a sus políticas neoliberales, particularmente a dos. Miren, primero, evidentemente a la entrada de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que nos daba pues pie a pasar a la globalidad, a ser ya de los clubes de los países en desarrollo, y al mismo tiempo la otra política neoliberal fue la desaparición de los ejidos, que los indígenas en Chiapas tomaron como una afrenta. Miren, los chiapanecos ya habían sufrido más de un siglo antes el embate liberal, ahora fue el embate neoliberal. Don Benito Juárez expropió sus tierras, ordenó la desamortización de las tierras de comunidades indígenas y la venta de ellas a los hacendados. Después se las devolvieron,
pero Salinas desaparece los ejidos. Se sienten, por lo tanto, muy agraviados. Salinas fue el primer sorprendido en un levantamiento de esta naturaleza de indígenas que hacía resurgir este México profundo, y pensando mucho más en su imagen dañada internacionalmente, fue como ordenó el cese al fuego para evitarse problemas y para de alguna manera tratar de paliar su responsabilidad, pero no lo logró. Para los mexicanos de aquel tiempo y los de ahora, el culpable de la guerra es el presidente o expresidente Carlos Salinas de Gortari. Hay otro protagonista fundamental, el obispo de San Cristóbal de las Casas, llamado Samuel Ruiz, un filósofo, teólogo de la liberación, activista, que se peleó con su grey blanca, los coletos allí en San Cristóbal, que fundamentó su acción en grupos de activistas evangelizadores, indígenas todos ellos. Se decía que incluso era el comandante Samuel. Así lo acusaban muchas personas en la prensa, de que estaba verdaderamente metido hasta la sotana en el movimiento, y pues era un hombre que estaba dispuesto a tomar las armas para establecer aquí en la tierra, en la vida terrenal, el bien común y la justicia que estaba prometida para el cielo. Un hombre pues interesantísimo, un filósofo, un sacerdote activista, el obispo Samuel Ruiz, que se sentía el directo heredero del primer obispo de Chiapas, Fray Bartolomé de las Casas, este ilustre fundador de los derechos humanos en México. El cuarto personaje importantísimo es Manuel Camacho Solís, que ya murió. Este hombre que había sido secretario de Estado, aspirante presidencial frustrado, y que de pronto quiso convertirse en plena campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio en el estrella del asunto para ser él el interlocutor del gobierno con los zapatistas del subcomandante Marcos. Nadie le creyó. Todo el mundo, desde el propio subcomandante Marcos y toda la población en México, entendió que Manuel Camacho estaba ahí por sus ambiciones personales, ardido, porque no fue el candidato a la presidencia, quiso pues salvar el asunto y simplemente hizo el ridículo. Pero esto, amigos y amigas, platicaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer bloque de esta tarde. Gracias a Miriam Tap, que me manda un saludo afectuoso desde Tenancingo, se lo agradezco infinitamente, como a nuestro amigo Santiago Rosas de Puebla, también se lo agradezco como siempre, naturalmente a nuestro amigo Rafita Barrios, que siempre está escuchándonos, don Javier, Javier Sandoval Quintero, dice que un programa muy a mi estilo, pero excelente. Muchas gracias. Muy a mi estilo, pero excelente. O sea, son términos contradictorios. Gracias, se lo aprecio enormemente. También le agradezco muchísimo a don Eric Ortiz, que nos está saludando desde Tlalpan, se lo aprecio. Don Alfonso Rodríguez de San Luis Potosí, Rodríguez Barrera, me hace un par de preguntas que cada una merece un programa. Déjeme responderle cada una en 30 segundos, por lo menos de manera provisional. ¿De dónde salió la política de no intervención? Y si se equipara a lo de la noticia de ayer de México, que no firma el Acuerdo de Lima. Mire, la política de no intervención es la llamada también política internacional Carranza, que formuló el propio presidente cuando dijo que México no interviene en los asuntos externos de otros países, y así quedó plasmado en nuestra Constitución como uno de los principios fundamentales de política internacional. Vale la pena un día dedicar a ese tema de la política internacional de México. Nunca lo hemos hecho y lo voy a anotar porque creo que vale la pena que en este año lo intentemos, porque va a haber mucha actividad internacional distinta a la que nos veníamos acostumbrando. Y segundo, esta pregunta, don Alfonso, es compleja, y tiene muchas aristas resbalosas. ¿Por qué tenemos partido al país? En la parte norte es la parte industrializada, la parte sur la más marginada y con menor crecimiento. Uy, don Alfonso, este es el megatema. Si se quiere usted poner muy weberiano, es porque en el norte, que no había casi recursos naturales, sino el terrible calor del desierto y las montañas, la gente tiene que trabajar más para prosperar. Y el sur
según estas teorías beberianas, habiendo tal abundancia de recursos naturales, hay que trabajar mucho menos para prosperar. Estos son teorías. Un día, repito, merece un programa muy especial. Este tema que usted ha tocado, que es fundamental. También a don Iván García le agradezco muchísimo que esté presente como siempre. Así que continuamos. Fíjense, había otro tipo de personajes en la guerra de Chiapas, también muy importantes, que participaron directamente, además de estos cuatro señalados ya, como son el subcomandante Marcos, el presidente Salinas de Gortari, el obispo Samuel Ruiz, Manuel Camacho Solís. En realidad, estos son los actores del drama, ¿no? Pero los verdaderos protagonistas, como siempre, la carne de cañón, son varios. Fíjense, primero, las comunidades indígenas, las poblaciones enteras de tzotziles, tzetzales, tojolabales sobre todo, que tenían, eso sí, una causa justa a su favor: la tremenda explotación en que los indígenas mexicanos han vivido, y yo no diría desde hace 500 años con la llegada de los españoles, no, desde hace miles de años, porque recuerden que el peor explotador de un indio es otro indio. Así lo demostró nuestra historia. Y simplemente muchos miles de indígenas mexicanos, con la llegada de los españoles conquistadores, simplemente cambiaron de amo. Nada más eso. Y después, con la independencia, cambiaron de amos también. Entonces, estos indígenas tzotziles, tzetzales, tojolabales, tenían por supuesto una causa justa a su favor, la explotación en la que siempre habían vivido. Pero también tenían un punto en contra: querían regresar a un pasado paternalista, a vivir como habían vivido antes, particularmente durante la época colonial o durante la época cardenista, en el que estaban pues tutelados, protegidos. Y mientras tanto, pues los uniformaron, les pusieron sus chaquetas y pantalones verdes, sus botas, pasamontañas, sus gorras. Algunos les dieron escopetas, otros rifles calibres 22, otros algunos mosquetones viejos del ejército. La gran mayoría estaban armados con rifles de palo, de madera, para simular fusiles. A lo lejos, pintados de verde o de gris, parecían fusiles, pero en realidad eran viles palos de escoba, disfrazados de rifles, y los mandaron a la guerra como carne de cañón, mal dirigidos por sus comandantes indígenas, peor dirigidos por otros asesores blancos que andaban con ellos, que eran los restos de los guerrillas de antaño, de los años 60 y 70 de México. Y yo insisto, fueron carne de cañón. Triunfaron, consiguieron que en la Constitución mexicana se incluyera más adelante, como ahorita platicaré, espero me dé tiempo, las conquistas más importantes, que fueron el respeto a sus derechos tradicionales, que fueron elevados a rango constitucional. Pero a pesar de que esto consiguieron, a pesar de la gran cantidad de dinero que el gobierno federal en los últimos 25 años ha invertido en Chiapas, los indígenas tzotziles, tzetzales y tojolabales siguen viviendo igual que antes. Esto es algo dramático y paradójico. También participaron en esta guerra los soldados del ejército mexicano, la tropa, los oficiales, los sargentos, los jefes, los generales, tanto del ejército mexicano como de la Fuerza Aérea. Primero los sorprendieron ahí en San Cristóbal de las Chiapas, pero luego, una vez que retomaron la iniciativa, pues participaron victoriosos en todos los combates. No queda duda que lo hicieron bastante bien. Sirvió su entrenamiento, su disciplina, su capacidad de movimiento, su armamento indudablemente, que era infinitamente superior al de los zapatistas, y lograron poner en alto el nombre del ejército. Sí, yo sé que combatiendo contra hermanos mexicanos, pero estos hermanos mexicanos, y como bien me ha comentado aquí hace un momento uno de los amigos, pues estaba prohibido bombardear civiles. Sí, eran civiles desde el punto de vista actual, pero
ellos mismos se habían autodenominado ejército. Entonces, ¿en qué quedamos? Son ejército para lo que ellos querían y civiles para que otros lo vean desde otro punto de vista. Entonces, bueno, fue finalmente una pequeña guerra civil de 9 días localizada en Chiapas. Y el ejército pues aparecerá como el explotador, como el que veja los derechos humanos y como finalmente el instrumento del poder. Pero también había otro tipo de personajes, que esto es bien interesante. Harto extranjero. Miren, la guerra en Chiapas atrajo la atención de muchísimos europeos, fundamentalmente de Francia, de Bélgica, de Italia y de Alemania, que se trasladaban a México, algunos para hacer literalmente turismo cultural militar. Nada hay emocionante para un ricachón alemán o belga que venir a un país tropical como México a ver con sus propios ojos un levantamiento indígena en pleno siglo XX al final. Entonces venían en manadas los europeos a ver la guerra, a ver esta cosa curiosísima de los indios en México. Y muchos de ellos ya venían también con la idea de observar, pero algunos también de participar. A lo mejor se acuerdan la anécdota aquella que pasó cuando un helicóptero de TV Azteca, con reporteros y con camarógrafos, de pronto aterrizó inopinadamente en un cuartel zapatista. Y sorprendidos los que allí estaban, corrieron a ponerse los pasamontañas porque había mucho tzetzal y mucho tojolabal, pero también había harto güero que hablaba francés, ¿eh? Es decir, también eran parte del ejército zapatista estos pues, infiltrados extranjeros que venían, estudiaban, les gustaba estar con los indígenas. Se llegó a decir que las familias, por ejemplo las tzotziles, tenían un señor, varias señoras, muchos hijos, y con ellos estaba siempre el antropólogo belga, italiano, francés que vivía con ellos. Inclusive se supo perfectamente bien que una organización católica alemana, la organización Cáritas, financiaba el movimiento, como lo hacían también muchos sacerdotes jesuitas católicos, pero inclusive llegó a venir a México la propia esposa del presidente de Francia, François Mitterrand, la señora llamada Danielle Mitterrand, que con su hijo acudió no solamente a darle apoyo moral a los zapatistas, sino a venderles a buen precio armas. El hijo era buscado internacionalmente por ser un traficante de armas y apareció en Chiapas, por supuesto, suministrando armamento a los zapatistas. Esto es pues una cosa interesante. La última vez que yo visité San Cristóbal de las Casas hace algunos añitos, la presencia internacional extranjera sigue, y en una calle principal, un domingo, día de mercado, estaba formada una fila de mujeres, seguramente tzetzales o tzotziles, que fíjense qué curioso, todas con su ropa típica, vendían Barbies, muñequitas de estas güeritas, y enfrente de la calle, había una serie de mujeres, evidentemente por el idioma belgas o francesas, y ellas vendían muñequitas de trapo indígenas. Los que estaban vendiendo artesanía chamula eran las belgas, y nuestras indígenas tzetzales o tzotziles vendían Barbies y carcasas para teléfonos de celular. Esto es la globalidad en plena, pues digámoslo así, transferencia de conceptos, en el que nuestros indígenas venden fayuca y los extranjeros pues venden productos artesanales típicos mexicanos. Esto es algo que solamente puede ocurrir en este país que es México, pero de esto hablaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque de este día que se va como agua a toda velocidad. Gracias a don Carlos Esquitín Díaz, que me saluda. Me dice que está leyendo, por recomendación mía, La Conquista de México de Hugh Thomas, que es muy interesante. Es un super libro, don Carlos, le va a encantar. Que se recomienda El Imperio Español de Corona Magallanes, del mismo autor. Sí, sí lo recomiendo. Le advierto que es un libro un poco árido y pesado, no por la cantidad de información que tiene, que es maravillosa, sino porque abarca ya no solamente a México, sino otros muchos territorios de lo que entonces era el Imperio Español, y a veces pues sabemos poco de ellos y entonces puede parecernos algo totalmente intrincado y desconocido. Pero Hugh Thomas es
de primerísima línea y no se lo va usted, no se va usted a defraudar, ¿eh? Eso sí, se lo juro y se lo prometo. Bueno, vamos hacia la parte final de este programa en el que estamos revisando lo que aconteció. Y revisando, digo así, tal cual, de manera muy rápida, a vuelo de pájaro, de un plumazo, porque es un tema que da para mucho, simplemente para que no pasara desapercibido que hace 25 años hubo una guerra en México, una guerra civil en Chiapas, un movimiento indígena que se levantó en contra del poder del presidente Salinas y del México que estaba naciendo hacia la globalidad y el desarrollo para insertarse en el orden mundial y demostrando que en México todavía un oscuro pasado que nos atenazaba hacia el fondo, el México profundo, como le llamaron, en el cual pues la miseria y las carencias siguen existiendo. Eso es lo más triste del asunto. ¿Qué fue esa guerra? Bueno, esa guerra fue lo que ustedes quieran, ¿eh? Según cada quien lo vea. Vengar una injusticia, la injusticia a la que habían sido sometidos los pueblos originarios, indudablemente, pero también establecer pueblos autónomos, como se consiguió, expulsar de ellos a los blancos, o crear el paraíso de una sociedad perfecta como hubieran querido los jesuitas y el obispo, convivir con la naturaleza, porque son muy ambientalistas, desestabilizar al gobierno mexicano, hacerlo quedar mal frente al extranjero y demostrar que frente a la globalidad existía todavía un pasado indígena que persigue y busca el aislamiento y que prefiere la tradición antes que la modernidad. ¿Qué pasó? Bueno, que finalmente, después de las tragedias del año 94, que es la propia guerra de Chiapas, la muerte de Colosio, la quemada final de Manuel Camacho, a la larga se logró pactar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se firmaron los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que más adelante, en época del presidente Vicente Fox, se llevaron la gran mayoría de ellos a la Constitución, otorgando y reconociendo a los pueblos originarios una serie de derechos que antes no tenían. Y fue en un gobierno panista, eso es importante. Aprovecharon también que el presidente Fox había anunciado con mucho desparpajo que en 15 minutos, chiquillos y chiquillas, yo resuelvo esta guerra. Se aprovecharon y efectivamente la resolvió. No en 15 minutos, pero sí permitiendo que una caravana del ejército zapatista y con ella, al frente de ella, el subcomandante Marcos, viniera a la Ciudad de México, estuviese en el Zócalo y se presentase en el Congreso de la Unión para hablar de los derechos de los pueblos indígenas, consiguiendo, repito, elevar a rango constitucional el deber del Estado mexicano de proteger y preservar los derechos de los pueblos y de los habitantes originarios de nuestro país. Consiguieron la reforma constitucional, repito, pero también consiguieron en 25 años una verdaderamente notable y muy alta inversión federal en gasto para construir hospitales, construir escuelas, construir carreteras, también en gasto social, para darles de plano modos de vida a los indígenas chiapanecos. Y fue algo muy, muy curioso porque se gastó mucho dinero, pero ellos decidieron vivir en estas zonas o municipios autónomos, como le llaman, en donde los que mandan son los caracoles, que es la reunión de los ancianos, que son los que eligen autoridades, los que disponen las normas de convivencia, los que fijan los impuestos, los que establecen inclusive fronteras en las propias carreteras chiapanecas. Quien haya viajado por ahí dará fe de lo que estoy diciendo, en la que no pasas si no tienes la autorización de los zapatistas, a menos, por supuesto, que seas un extranjero, que eso les encanta recibirlo, o periodista o reportero, que esto es fabuloso. Pero también hay una problemática moderna. Decía yo que buena parte del asunto es que, como le decía un amigo nuestro al principio del programa, los zapatistas siempre están contra todo sistema. Evidentemente se levantaron en armas contra el PRI, aprovecharon la coyuntura del PAN para alcanzar el reconocimiento constitucional, pero sin embargo
criticaron a Fox y a Calderón, no se diga. Nuevamente regresa a gobernar el PRI, por supuesto, se declaran totalmente alejados, odian al PRI, odian al PAN, pero casualmente también decidieron enfrentarse a los que aparentemente podrían ser sus aliados, que es la izquierda. Cuando lo fueron a visitar Cuauhtémoc Cárdenas y el propio Andrés Manuel López Obrador, su comandante Marcos únicamente se tomó las fotos con ellos y jamás se volvieron a ver. El propio EZLN decidió mostrarse alejado del PRD e indudablemente también se mostró distante y contrario al Partido Nuevo de Morena. No solamente no apoyó a Morena, ni tampoco apoyó a Andrés Manuel López Obrador, sino que ustedes recordarán, con esta flaca memoria histórica que tenemos, que hace apenas 7, 8 meses, 10 meses, cuando estaban en proceso las famosas candidaturas independientes, hubo una mujer indígena apoyada y promovida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de nombre María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy, que fue postulada como candidata de los pueblos indígenas a la presidencia de la República y en buena medida respaldada por los zapatistas. Claro, no consiguió naturalmente los votos ni los mínimos para poder alcanzar finalmente estar en las boletas electorales, pero es una muestra de cómo los zapatistas están siempre en contra de todo y prefieren tener sus propias autoridades. Y 25 años después, repito, apenas hace unos días, el día 1, aparecen varios subcomandantes, entre ellos el subcomandante Marcos, que hoy parece ser el vocero, aunque tras él siempre aparece el subcomandante Galeano, que yo creo que ya no hablo porque ya hablo demasiado, y anunciaron públicamente su oposición a la política del presidente López Obrador respecto a la construcción del Tren Maya, y dijeron cosas muy feas, Yo no las voy a repetir aquí porque son palabrotas, pero si ustedes tienen la curiosidad, vean en YouTube lo que dijeron los comandantes zapatistas ese día cuando evocaron que el presidente López Obrador había ido a Tabasco a pedirle permiso a la madre tierra para construir el Tren Maya. Las comandantas zapatistas se aventaron una serie de peladeces diciendo que le fueran a pedir permiso a su madre. Así lo dijeron en contra del presidente López Obrador. Están en contra del Tren Maya, dicen, porque va a destruir el medio ambiente de Chiapas, van a destruir a las poblaciones, van a destruir a los habitantes originarios, según lo dijo el subcomandante Moisés. Pasa algo muy curioso en este país nuestro, ¿no? Hace 25 años, cuando ellos se proclamaron Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los priistas de buena cepa, defensores de sanidad, decían, ¿cómo? ¿Ejército? Solo el ejército mexicano. Hoy en día, cuando ellos dicen Ejército Zapatista, en las redes sociales, todos los que siguen al presidente de la República contestan, ¿ejército? ¿Cómo? Solo el ejército mexicano. Es decir, lo que hace 25 años opinaba la derecha, hoy lo opina la izquierda, que en las redes sociales, repito, han hecho pedazos, literalmente, a los zapatistas, llamándolos villanos, traidores, acomodaticios, manipulados por el PRIAN. Es decir, la visión de los zapatistas, que yo sí creo que se han mantenido en su misma posición de aislamiento, de buscar ser ellos, vivir en un mundo aparte, su paraíso perfecto, que yo creo que no ha cambiado. Lo que ya cambió es la visión. La izquierda de antes en México los adoraba. La hoy izquierda en el gobierno mexicano ya no sabe qué hacer con ellos porque tuvieron la osadía de oponerse al presidente López Obrador, como antes se opusieron a Salinas, a Cedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto. Así que es una historia que no cambia, pero vale la pena considerarla. Recuerden, amigos, la semana que entra platicaremos de un tema distinto, la Guardia Nacional, porque lo más seguro es que a mí no me inviten a la Cámara de Diputados porque ahí solamente quieren expertos, no los que saben del tema,
Pero aquí sí vamos a hablar del tema profundamente de la Guardia Nacional, claro, desde el punto de vista de la historia, y este año, repito, habrá, entre otras cosas, por ejemplo, la muerte de Zapata, la fundación de Veracruz, el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés. Verán, va a ser un año muy, muy movido de comentario histórico, y si Dios lo permite, aquí estaremos todos los sábados acompañándonos para platicar de historia de México, de la historia que quiero vivir, que gracias a ustedes, e insisto en ello, somos el programa número 1 de la Radio Nacional en el horario sábados de 4 a 5. Gracias, le aprecio enormemente el día de hoy, por supuesto, a nuestro productor Guillermo López Negrete, a nuestro operador Ricardo, que está hoy supliendo a don Raúl, también le agradezco muchísimo, y a todos ustedes, amigas y amigos, de veras, mil gracias por su atención y preferencia, y la semana que entra, recuerden, la Guardia Nacional. Hasta pronto.